Leemos en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un texto paralelo a este, Lucas capítulo 17, verso 26. 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como en los días de Noé. Amén. Busque a dos personas y dígale, como en los días de Noé. Diga, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Amén. Puede sentarse. En esta serie sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos hablado de diferentes aspectos y tópicos relacionados con la venida del Señor. Hemos hablado del rapto, arrebatamiento de la iglesia, hemos hablado del bimá de Cristo, hemos hablado de la gran tribulación, hemos hablado sobre el gobierno del anticristo, hemos hablado de las señales antes del fin o que indican la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos hablado también, hemos visto en la palabra de Dios cómo es un tema reiterativo el retorno o la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y donde en todo el panorama del Nuevo Testamento lo vemos bien plasmado y bien específico. Evidentemente es un tema profético y Dios quiere que estemos nosotros bien atentos y que estemos informados de un tema tan frecuente y marcado en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y que vengan al arrepentimiento, que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese fin y en ese propósito que tengan el conocimiento de Dios y su palabra, y evidentemente el conocimiento del retorno y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo en relación y en torno a las señales. A propósito, hablé también sobre el fenómeno de las 4 lunas sangrantes o de las 4 lunas de sangre, descrito así por la NASA, y como una de las señales que habla del tiempo del fin y del retorno de Cristo, donde dice la Biblia que la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Hablamos sobre ello también y cómo está relacionado con las fiestas judías, tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los tabernáculos, los eventos de estos eclipses lunares que están descritos por la NASA como la luna sangrante. Literalmente es una señal en los cielos que habló el profeta Joel, lo habló también nuestro Señor Jesucristo, lo habla la palabra de los últimos días y los últimos tiempos. Y hoy vamos a estar hablando de la actitud, la forma
y una de las señales que la Biblia nos muestra y habla para los últimos días, los últimos tiempos, y también como algo que indica la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, Jesús hablando sobre estas señales del tiempo del fin y de su retorno, Él dijo en el verso 37, mas como en los días de Noé, cita a Noé y cita lo que aconteció en los tiempos de Noé. Si Jesús cita y habla de aquel acontecimiento en los días de Noé, está citado también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Isaías. Está también en las cartas del apóstol Pedro. Lo vemos también en el libro de Judas. Y vemos que este acontecimiento quedó registrado y citado por nuestro Señor Jesucristo. Y su alusión a ello quiere decir que también es un tema de suma importancia y que ocurrió tal y como la Biblia lo define, tal y como la Biblia lo describe. Ahora, ¿qué comparación y qué similitud hace el Señor Jesucristo con ese evento del diluvio? Si Jesús habla sobre ello, es que verdaderamente hubo un diluvio. Si Jesús habla sobre ello, no está hablando de algo alegórico o figurativo, de un acontecimiento que no fue, que necesita una aplicación en lo natural, porque es algo que no aconteció tal y como lo dice la palabra en sentido literal, sino que necesita esa aplicación o digamos esa interpretación. Pero no, queridos hermanos, cuando Jesús habla sobre ello fue porque ocurrió literalmente. Existió un diluvio que destruyó toda la tierra, y lo que habla sobre un arca que construyó Noé es real también. Y lo que dice la Biblia sobre los días que duró el diluvio y sobre el tiempo que duró Noé y su familia en el arca y sobre la cantidad de personas que entraron en el arca, es decir, Noé y su familia, un total de 8, Noé, sus 3 hijos, su esposa y también las esposas de cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Todo ocurrió literalmente tal y como aparece en el libro de Génesis, porque Jesús está citando el acontecimiento. Entonces, vamos a ver hoy lo que Jesús dice en torno a la venida del Hijo de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que si queremos saber cómo será la venida del Hijo del Hombre y queremos tomar esto como una señal, tenemos que estudiar qué sucedió y qué aconteció en los días de Noé. ¿Por qué Jesús habla sobre ello? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tal y como aconteció en tiempos de Noé, acontecerá para los últimos tiempos y será como señal de que Jesús vendrá a la tierra a buscar a su iglesia. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, menciona el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, es decir, que se construyó un arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, aquí Jesús presenta que la gente se casaba, se daba en casamiento. Lo dice Lucas, la gente comía, la gente bebía. Cada día ellos en su vida cotidiana, en su diario vivir, quiere decir que llevaban la vida de forma, digamos, común y ordinaria, pero les faltaba a ellos el hecho de estar atentos a Dios y a su santa voluntad. Fue una de las actitudes de la generación de Noé.
La gente que está inmerso en lo suyo, en lo diario, en los acontecimientos normales de, digamos, toda la vida, pero separados y apartados de Dios. Existía una actitud de indolencia, existía una actitud de descuido ante las cosas de Dios, existía una actitud de estar divorciado o apartado de todo lo que contempla honrar a Dios, servir a Dios, la justicia de Dios, buscar al Señor. Podemos hacer todo en esta vida, queridos hermanos. Sin embargo, Jesús, Dios, tiene que estar presente. Porque fuimos hechos por el Señor, somos creación de Dios, fuimos nosotros creados por Él, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y oveja de su prado, dice la palabra de Dios. Todo lo que gira en torno a nuestras vidas debe estar allí enfocado y centralizado en lo que es voluntad de Dios, su palabra, y en este contexto focalizado y enfocado en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿qué está mostrando la palabra? Que cuando venga el Hijo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo retorne, la actitud de esa generación, parte de ellos será como en los días de Noé, gente que estará apartada de Dios, nada que ver con Dios, en todo lo que hace, en todo lo que desempeña, en todo lo que realiza, en cómo se comporta, sino que únicamente viviendo una vida llevada, digamos, por los acontecimientos. Existirá un sector de la sociedad en esa generación que tendrá ese perfil y será como en los días de Noé. Gente que no les interesará nada en relación a Dios, gente que no acudirá a una iglesia a glorificar al Señor, gente que no invocará a Dios porque no les interesa conocer o saber de Dios, o personas que estarán tan distraídas y tan ocupadas en sus quehaceres, en su vida personal, en sus condiciones, que estará apartada de Dios porque no tendrá tiempo para Dios, no tendrá tiempo para la oración, no tendrá tiempo para orar, buscar a Dios, adorar, exaltar, alabar el nombre de Dios. No tendrá tiempo para leer las Sagradas Escrituras. No tendrá tiempo para congregarse. No tendrá tiempo ni sacará el espacio para hacer la obra de Dios, ganar almas, hacer discípulos. Un sector de esa generación llevará ese perfil. Personas que usted invita a la iglesia y le dice no tengo tiempo porque tengo que hacer otras cosas, tengo otras ocupaciones, tengo ese día asignado para otra cosa. Lo vuelves a invitar, sucede lo mismo, otros acontecimientos. Es decir, que habrá cosas más importantes y habrá cosas más interesantes en el corazón de ese sector de la sociedad que será más interesante y más importante que Dios y que buscar a Dios. Muchas cosas hay en esta vida, muchas distracciones, entretenimientos, responsabilidades, compromisos, cosas que queremos realizar y hacer, pero vuelvo y repito, si no está Dios presente, será como esa generación en los días y en los tiempos de Noé, que estará anunciando que Jesucristo viene solo y únicamente como señal por su mala actitud de no buscar a Dios y no poner a Dios primero. Y queridos hermanos, Dios tiene que ser primero. En la iglesia Dios tiene que ser primero. Si está hablando de una generación, está incluyendo a la iglesia también, y nos habla a nosotros, a la iglesia, no sea que en nosotros también sea infiltrada esa actitud, no sea que en nosotros también sea vista esa actitud
de que no tengamos el tiempo, de que tengamos muchas otras cosas más importantes que Dios, servirle a Dios, buscar su palabra, honrar a Dios, exaltar su nombre y obedecer a Dios y todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando Jesús habla sobre esto, está presentando como una especie de alerta. Está hablando de una especie de estar atentos y de estar nosotros preparados, porque cuando veamos esta actitud en esta generación es que el Hijo del Hombre se acerca, es parte del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero decir, pero lo tengo que decir, que quizás un sector también de aquellos que son llamados a glorificar a Dios, a buscar su nombre, a exaltarle porque han sido lavados por la sangre del Cordero, se le manifiesta también esta actitud de estar en todo lo cotidiano de la vida, cada quien para su lado, pero Dios no de primero, sino Dios en un segundo plano, tercer plano, cuarto plano. Y quiero decirles algo, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria ni con tu trabajo, ni con tu empleo, ni con tu educación, ni con tu familia, ni con tus seres queridos, ni con tu visión de vida, ni tampoco con tus aspiraciones. Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Dios tiene que ser el primero en el centro y en el trono del corazón de cada persona y de cada individuo. Amén. En todo lo que somos, todo lo que hacemos, honrar a Dios, dedicar nuestras vidas, entregarnos a Él, buscar su rostro y obedecer al Señor. Sigo el texto, el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, ¿cuál otra característica tendrá esta generación o esa generación? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento por varias razones. Primero, porque desecharon la enseñanza, el conocimiento, como dice la palabra. La palabra dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios también te desechará a ti. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Dios y de su palabra, de conocerle a Él y de buscarle a Él. Jesucristo es la palabra viva. Cuando conocemos la palabra, conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y entonces nos irá bien. Número uno, hay quienes desechan el conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece, y aún se refiere a su pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uno, porque desechan el conocimiento. Otro pudiera ser porque nunca adquirieron el conocimiento. No hubo quien les dijera, no hubo quien les enseñara, o no hubo quien lo hiciera de la manera correcta y de la manera adecuada. Muchos tópicos tenemos en la palabra de Dios, pero hay que abarcar todos los tópicos y hay que predicar el evangelio completo. Dije el evangelio completo. Hay que tomar el perfil desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el fundamento de apóstoles y de profetas. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. El mensaje tiene que estar enfocado en la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. El mensaje tiene que estar enfocado verdaderamente en su palabra. No una palabra manipulada, no una palabra rebuscada, ni tampoco torcida, sino en la sana y completa doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay quienes, vuelvo y repito, no recibieron la enseñanza adecuada. Por eso saco este espacio de hablar del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como he dicho anteriormente, este mensaje como que se ha diluido, se ha difuminado en las últimas décadas. Pero queridos hermanos, está en la Biblia, está en la palabra. Jesús regresa, Cristo viene, el Rey viene, en el nombre poderoso de Jesús su palabra se cumple. Es para que esta generación sepa, y todo aquel que me pueda oír, ver o escuchar en este momento, sepa que Jesucristo regresa a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia. Que es bíblico, totalmente escritural. Y estamos examinando
investigando, haciendo un exégesis en torno a este tema para que la enseñanza sea adecuada y nadie perezca por falta del conocimiento. Y dice la Biblia, y no entendieron. También hay quienes reciben la enseñanza pero no la entienden, porque no la acompañan con fe, como dice la Biblia. La palabra hay que oírla acompañada de fe. Dios lo dice, yo lo creo. Más allá de las circunstancias, más allá de lo que pudiera ser el resultado de la razón, es sobrenatural. Dios habla, yo me entrego, yo lo creo, yo confío, sé que la palabra es verdad. La palabra habla de cosas sobrenaturales, la fe es 100% sobrenatural. La palabra nos habla de eventos inusuales en nuestro entorno o quizás en nuestra capacidad humana, pero es la confianza que tenemos nosotros en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es sobrenatural y viene del cielo. Nuestra profesión de fe, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Dios y el Salvador, que Él descendió del cielo, nació de una virgen, hizo un ministerio de milagros, manifestó la palabra de Dios, murió en una cruz, fue sepultado en una tumba y al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Luego de esto ascendió a los cielos. Amén. Dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, hasta que vieron los hechos. Y queridos hermanos, hay un sector que esperará ver los hechos porque no serán creyentes, serán incrédulos, porque no van a creer. Serán escépticos, dirán no, eso no va a ocurrir, eso no va a acontecer. Y así sucedió en los días de Noé. La gente no le creía a Noé. La gente pensaba que esto era una idea de Noé, que algo estaba mal en la cabeza de Noé. Noé decía, va a caer agua del cielo, vendrá una gran inundación. Noé decía, las fuentes del abismo serán rotas y subirá agua de la profundidad y caerá lluvia del cielo. Y hay un dato, y es que en los días de Noé, antes del diluvio, no llovía sobre la tierra, sino que la tierra prediluviana se componía diferente. La composición de la atmósfera, de la corteza terrestre, de toda la hábitat era muy diferente. Si usted se da cuenta, los hombres vivían infinidad de años. Por ejemplo, este papá de Noé vivió 700 y resto de años. Matusalén, su abuelo, vivió 976 años. La gente vivía prolongadamente, una longevidad extraordinaria. Pero queridos hermanos, como les decía, el ambiente era diferente antes del caos, del diluvio, del juicio de Dios sobre la tierra. Y no llovía sobre la tierra, sino que durante la mañana un rocío cubría la tierra y así la tierra producía. La semilla germinaba. Quiere decir que no caía agua del cielo. Cuando Noé dice, Dios habló, y Dios dice que destruirá la tierra con un diluvio, es decir, va a caer mucha agua del cielo, la gente decía, no, es que eso nunca ha ocurrido, nunca ha acontecido. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Será algo inusual, será algo que antes no había acontecido ni había ocurrido de esa forma y de esa manera. Será algo que muchos no creerán por ello, sino que esperarán ver los hechos entonces para creer. Y quiero decirles que aquellos que esperaron ver los hechos en los días de Noé, fue tarde para ellos. Ya no hubo oportunidad de salvación, ya no hubo oportunidad de entrar en el arca.
Bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, aquel que sin haber visto ha creído. Y esa es la gloria de la iglesia, que creemos aún sin haber visto, y sabemos y le conocemos a Él aún sin haberlo visto, porque Él es real, porque Él vive y tiene los medios para que nosotros seamos transformados, cambiados y nos movamos en una dimensión de fe, la certeza de lo que se espera. Vuelvo y repito, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero sé que es así. No lo veo, pero lo percibo. No lo veo, pero lo tengo dentro. No lo veo, pero sé que está en el Espíritu. No lo veo, pero sé que es real. No lo veo, pero ha acontecido en mi vida. No lo veo, pero Él sé que vive por los siglos de los siglos.